venir una vez más delante de tu presencia con acción de ruego, de súplica, de que tu palabra, Señor, pueda ser esta tarde esparcida y pueda ser como rocío a nuestros corazones. Una palabra de advertencia, una palabra de exhortación, pero también una palabra de esperanza. Una palabra que nos desafíe a poder introducirnos un poco más en tu reino, aferrarnos más a tu palabra, creyendo, Señor, que ahí está el secreto de la bendición, la obediencia a tu palabra. Yo bendigo, Señor, en esta tarde a cada uno de los que han de conectarse, a cada uno de estos que posteriormente escucharán este estudio. Y creo, Señor, que tu palabra no regresará vacía. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Eddie de Batre, bienvenida, hermana Eddie. Gusto de saludarla. Indira, bienvenida. Bienvenidos. Muy bien. Hemos estado hablando sobre Génesis capítulo 24, ¿verdad? La semana pasada y dimos inicio a un subtema. Y mire, el subtema es, el Señor está mandando a traer una esposa para el hijo, ¿verdad? Y entonces estamos ahí en la analogía. Es como cuando Abraham mandó a traer la esposa para Isaac. Estamos haciendo la comparación como cuando Dios mismo ha venido y ha mandado a traer la esposa para su hijo. Y vamos a ir viendo ahí esa comparación hermosa en todo el capítulo de Génesis 24, ¿verdad? Hoy vamos con el segundo subtema y es la esposa extraída a la tierra prometida. Oiga, qué interesante. Y para eso vamos a ir a Génesis capítulo 24, versículo 3. Y dice literalmente la Biblia: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Esa fue la orden que Abraham estaba dándole a su siervo. Y dijimos la semana pasada que este siervo, probablemente la Biblia no te lo dice exactamente, pero probablemente era Eliezer, ¿verdad? Quien representaba, estaba tipificando al Espíritu de Dios, ¿verdad? Algo importante que vamos a ver en este capítulo 24 es que Abraham es como una representación del Padre de los cielos, ¿verdad? Eliezer representa, cuyo nombre significa mi Dios es ayuda, es como un representante del Espíritu Santo, quien es el que ha venido a buscar a la esposa. Y en este capítulo vemos que fue enviado para ir a buscar la esposa para Isaac, ¿verdad? Isaac representa al Señor Jesucristo y Rebeca, por supuesto, representa a la iglesia, la futura esposa del Cordero de Dios. Es uno de los capítulos más fascinantes de la historia porque podemos entrever esa comparación, esa analogía. Es como cuando allá en Hebreo se dice que esto solo fue una sombra de lo que iba a acontecer en la futura venida del Señor Jesucristo. Bien, entonces algo que llama poderosamente mi atención aquí en el versículo 3 es que Abraham estaba firme. Mire, una de las cualidades que nosotros debemos de aprender a observar y apreciar, a valorar, y por qué no decirlo, abrazar entrañablemente de nuestro padre Abraham, fue esa templanza, ese dominio propio que fue siendo desarrollado a través de todo ese periodo que él vivió en el desierto. Bueno, es una bendición el desierto. Es en el desierto donde se forjan los grandes líderes, donde se forjan esas mujeres poderosas y esos hombres poderosos de Dios, pero también es donde quedan muchos, donde mueren muchos, ¿verdad? Porque no todos tienen como el entendimiento, muchos no logran entender y comprender el proceso de ser pasados por el desierto. Y Abraham fue un hombre que tuvo que vivir muchísimos años, desde que el Señor lo llamó a sus 75 años aproximadamente, hasta la edad de 175 años que él pereció, vivió en el desierto. Entonces aquí podemos ver
que él ya se había constituido en un hombre no solo rico económicamente, sino rico espiritualmente. Y eso es algo que debemos nosotros de ver y de procurar ver también en nuestra propia vida. No estemos buscando la riqueza material, sino hay una riqueza espiritual que en verdad es la que debemos de aprender a valorar y apreciar intensamente. Y dice ahí en el versículo 4, le dice que en el versículo 3, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, pero el versículo 4 le dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Es tajante. Más adelante vamos a ver que Eliezer tenía algunas dudas, algunas inquietudes, pero durante todo el capítulo 24 podemos observar esa tenacidad, esa determinación. ¿Sabe que cuando estaba leyendo ese versículo me venía la vida de Ruth? Amo a nuestra hermana Ruth porque cuando ella se determinó en ir en pos de Noemí y ella trae esas palabras donde dice, no me ruegues que te deje, ¿verdad? Es decir, ella está diciendo, yo ya me determiné, no procures persuadirme de lo contrario, estoy determinada. Ese es algo que necesitamos como discípulos de Cristo todos los días, porque el Señor Jesucristo ha venido por esa esposa que una de sus cualidades es esa, la determinación. Él no se casará con una mujer de doble ánimo, con un hombre de doble ánimo, con un hombre que ahora sí es cristiano, mañana no, que va, que viene como las olas del mar. No, Él está buscando, ha mandado al Espíritu Santo a buscar esa iglesia, esa mujer, ese hombre firme y determinado que aunque no sabe a dónde va, sino que solo tenemos una sombra, dice, yo iré. Bien, entonces ahí vemos al padre Abraham determinado en cuanto a que su esposa tiene que salir de ahí. Él dice, no una cananea. ¿Por qué no una cananea? ¿Quiénes eran los cananeos? Bueno, la historia es un poco larga, pero para resumirla brevemente, Noé tuvo 3 hijos, Set, Jafet y Cam. Cam fue el hijo de él que vio su desnudez. Noé estaba embriagado, estaba ahí desnudo y él salió para ir a contarle a sus hermanos. Y no sabemos la gravidez de esa historia en sí, qué fue lo que desagradó tanto el corazón de Noé como el corazón de Dios, que él maldijo a su hijo, lo maldijo, pero la maldición no cayó sobre Cam, sino sobre Canaán, que era ya nieto de Noé. Entonces, esta familia no solo fue maldita, ¿verdad? Esta parte de la familia de Noé no solo fue maldita, sino que cayeron en depravación. Ellos se volvieron idólatras, nunca fueron hombres ni mujeres temerosos de Dios. Y es la tierra donde el Señor está enviando a Abraham a conquistar, ¿verdad? Era la tierra prometida, la tierra que el Señor había jurado por sí mismo entregársela a la descendencia de Abraham. Entonces, Abraham conoce muy bien estas mujeres, conoce muy bien a estas generaciones que en medio de las que él vive, no solo impías, idólatras, sino que descendientes también de una generación maldecida por Dios mismo, ¿verdad? Entonces, por tanto, su esposa tiene que ser traída a la tierra prometida. Entonces dice Abraham, vas a ir y vas a ir allá a mi tierra, a mi parentela, y vas a traerla. Es ahí donde nosotros podemos ver la comparación de lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros, sacándonos de Egipto y trayéndonos al reino de Dios. En ese caso era sacándola de allá de Babilonia, ¿verdad? De donde eran las raíces de Abraham, y trayéndola para traerla, digámoslo así, a la tierra prometida, aunque no había sido conquistada, pero ya por la promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de sacarla de ahí y traerla acá? Bueno, había que involucrarla en la ley del Señor. Esta mujer iba a ser enseñada, preparada conforme a la ley del Dios de Abraham. Posteriormente vemos
que esto se constituyó en parte de la ley de Moisés. El Señor estableció uno de los principios diciéndoles no con otras naciones a los israelitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabía que todo lo que pudiera estar afuera del reino, de su reino, estaba contaminado, porque eran naciones que no tenían ley, que no tenían principios, no tenían moral. Ellos vivían en una anarquía donde cada quien hacía lo que quería, pero también tenían una infinidad de dioses a los que ellos estaban ahí siempre adorando. Entonces, mire, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 3, nosotros podemos ver que se estableció esta ley en la ley de Moisés. Dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija por tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Dios nos ha mandado a ser celosos, así mandó a su pueblo a ser celosos con sus hijitos. Usted que tiene hijos, usted que tiene hijas, tiene que prestarle atención a esto. Dios quiere que sus hijos se emparenten con sus propios hijos. Los hijos de Dios con las hijas de Dios, las hijas de Dios con los hijos de Dios. Entonces, así como era en el Antiguo Testamento, esto sigue vigente en el Nuevo Testamento. Y entonces le dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. Es decir, mi ira, ¿verdad? Voy a irarme y voy a traer juicio sobre ustedes si vienen para mezclarse con otras naciones. Usted debe de recordar la historia de Acab, ¿verdad? Uno de los reyes más perversos del reino del norte, del lado de Israel, ¿verdad? El reino del norte, de los más perversos, porque, bueno, siempre él estuvo pisoteando la ley del Señor. Nunca le importó lo que decía literalmente la Torá. Él se paró sobre la ley y al final terminó haciendo lo que quería y se casó con una mujer fenicia llamada Jezabel. Y entonces mire qué tremendo que en el reino de este hombre, del rey Acab, quien realmente gobernaba era Jezabel. Y era esto a lo que el Señor les decía: no den a sus hijos a las hijas de estas naciones, ni sus hijas a los hijos de estas naciones, porque ellos se van a desviar su corazón, no me van a seguir a mí, y al final van a terminar siendo influenciados por las idolatrías, por la maldad, por la oscuridad de sus corazones. Y lo vemos en ese matrimonio de Acab y Jezabel. Esta mujer desvió completamente el corazón de Acab y terminó llevando no solo al rey, sino todo un pueblo, toda una nación desviada completamente de la palabra de Dios. Es ahí, allá en Primera de Reyes, encontramos esa historia cuando Elías irrumpe. Elías llega y encuentra la depravación sexual, la idolatría en la que habían caído por un hombre, hijo de Dios, que había pisoteado la ley y había decidido casarse con una mujer fenicia. Entonces, que adoraba a Baal, ¿verdad? Y entonces ahí estaba todo el pueblo de Israel adorando cualquier otra cosa menos a Dios. Entonces, importante nosotros prestar atención a estos mandamientos de la ley del Antiguo Testamento, los cuales siguen vigentes. Lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. La palabra no se contradice de ninguna manera. Dios sigue siendo celoso con sus hijos, Él sigue siendo cuidadoso y siempre sigue instándonos a mantenernos dentro del reino, ¿verdad? Y a veces las chicas se desesperan y dicen, bueno, es que dentro de la iglesia como que no encontramos nada bueno, o los varones se desesperan y dicen, no encontramos mayor cosa dentro de las congregaciones. Pero de una cosa sí yo estoy convencida, estoy segura, que ningún hombre, ninguna mujer que en verdad ame a Dios, tema a Dios con todo su corazón, se quedará sin ver su gloria. ¿Qué es esto? Sin ver aquella pareja que Dios ya tiene reservada desde antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que nosotros creemos que Dios improvisa, o creemos que Dios se va a sacar de la manga
a ese cónyuge que nosotros estamos esperando. No, Dios está más interesado en formar nuestro corazón, en labrarnos en este caminar, enseñarnos a amarlo a Él, más que estar esperando una pareja. Así también el caso de Salomón y todas esas mujeres paganas con las que él vino para formar alianzas, ¿verdad? Él se casó y terminó en esa condición caótica, donde confundiendo lo santo con lo profano, lo inmundo con lo puro. Él terminó prácticamente en locura, ¿verdad? En una mente reprobada, una mente distorsionada. Cuando usted lee todo el capítulo todo el libro de Eclesiastés, puede darse cuenta que este hombre de alguna manera desvaría, porque está llamando vanidad de vanidades a todo lo que está debajo del sol, pero sí, y realmente es así, pero lo que se puede entrever en sus palabras, en todo lo que él está transmitiendo ahí es el corazón de un hombre amargado, frustrado, cansado, desgastado, donde realmente perdió el sentido de la vida y perdió quizás la dulzura de todo lo que el Padre eterno quería darle a través de una vida de rectitud y santidad. Porque un hombre que se casa con una mujer que no está bajo los principios, bajo la ley de Dios, bajo el evangelio de Dios, entonces definitivamente va a entrar en un choque no solo espiritual, sino también emocional y moral, ¿verdad? Pero hay también un versículo que nos deja como un paréntesis, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 21, versículo 10. Mire qué tremendo. Cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, el Señor sabía que allá en medio de la guerra podía suceder esto, encontrarse con alguna mujer que ellos codiciaran, pero habían reglamentos, habían mandamientos y había que seguirlos cuidadosamente para mantenerse siempre en el orden divino. Mire Deuteronomio 21, versículo 10. Le dice: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, aquí vienen los mandamientos. Le dice: la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Esto es como un símbolo de purificación. Ya habíamos visto este versículo en una de las lecciones pasadas. Mire qué hermoso que el Señor les estaba diciendo: si ustedes encuentran una mujer que sea atractiva, que ustedes la codicien, sí, pueden traerlo, pero van a seguir estos reglamentos. Y quiero detenerme un poquitito, no quiero irme como tan de corrido. Mire, dice: primero ella la vas a meter a tu casa. Primero que nada, vas a llevarla a tu casa. Ella tiene que saber que ese es el reino, el nuevo reino. La sacaste de ese reino de las naciones paganas y ahora la traes a tu reino. Y no solo eso, vas a quitarle las vestiduras, vas a raparle su cabeza. La segunda instrucción que le da. ¿Qué significaba raparle su cabeza? Vas a quitarle la cobertura que trae de esa nación pagana y vas a dejar que crezca su nuevo cabello y será la nueva cobertura bajo la cual ella ahora estará viviendo. Cortará sus uñas. ¿Qué representaba eso? Bueno, la fuerza humana que esta mujer traía iba a ser cortada y ahora iba a ser enseñada a sujetarse, a someterse a su nueva autoridad. Pero también le dice: y se quitará el vestido de su cautiverio. Vas a quitarle esas vestiduras viles y vas a ponerle las nuevas vestiduras. El lino, ¿por qué no decirlo? El lino fino, ¿verdad? El lino blanco, resplandeciente. La Biblia no te lo dice así, pero como una analogía, una comparación en la que tú puedes entrever que es algo similar lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿De dónde nos sacó? ¿De qué lugar realmente llegó el Espíritu Santo? Nos encontró en ese cautiverio con ropas manchadas
con nuestra fuerza, ¿verdad? Como mujeres iracundas, violentas, hombres atropelladores, asesinos, ladrones. ¿Cuál era la condición? Y entonces ahí el Espíritu Santo, que va por los diversos lugares de este mundo, trayendo a la esposa del Cordero, reuniéndola aquí en este reino espiritual, ¿verdad? En el que estamos, en el reino de Dios, espiritualmente hablando aquí en la tierra. Entonces va añadiéndola y va haciendo eso, quitándonos esa cobertura que traemos de Egipto, cortando esa fuerza humana y cambiando nuestras vestiduras. Así es que mire, cuando nosotros escudriñamos, inquirimos en la palabra, como dice Esdras capítulo 10, esto es un tesoro que podemos ir viendo, que es literalmente lo que Jesús ha hecho con nosotros a través de su Santo Espíritu. Y dice, y se quedará en tu casa y llorará a su padre. Ahí entra también, hay que dejar al padre, dejar a la madre, y después de un mes te llegarás a ella, dice, ¿verdad? Ya la mujer se había consolado y había determinado entrar en esa unión. Bien, pero Abraham dijo, no con las cananeas, no con las mujeres de ninguna otra nación, sino con una mujer que sea arrancada de la cantera de donde yo salí, de allá de la misma piedra de donde yo fui arrancado. De ahí vas a ir a traer a la mujer que será la esposa para mi hijo Isaac, ¿verdad? Una mujer que pueda ser enseñada y guiada a través de la ley de Dios. Bien, entonces, asimismo, nosotros debemos de saber que Jesús no se va a casar con un hombre, con una mujer que no conoce a Dios, ¿verdad? Que no ama a Dios y que no tiene temor de Dios. Eso no es posible, que Jesús va a entrar en las bodas, que va a entrar en las bodas del Cordero con una persona, un hombre, una mujer que no se ha dejado instruir y preparar para cuando llegue ese día sobrenatural, ¿verdad? El día que estamos esperando. Bien, entonces no es posible eso. Y cuando nosotros vemos estas palabras de Abraham, es como si Dios estaba diciendo, ¿verdad? No, mi hijo no se casará con yugo desigual. Cuando vemos a Abraham representando al Padre de los cielos, el representante aquí en la tierra, de verdad, si usted lo medita por un instante y vemos estos pasajes de la Biblia, no solamente como una historia, sino que vemos a Dios mismo hablándonos a través de este personaje, ver al Espíritu Santo a través de Eliezer, ver a Jesús a través de Isaac y ver a la futura esposa a través de Rebeca. De verdad, esto no tiene precio. Entonces es como si Dios mismo está diciendo a través de Abraham, no, mi hijo no se casará con yugo desigual, ¿verdad? Entonces voy a enviar al Espíritu Santo al mundo y él va a traer a mi esposa, va a traer a la esposa para mi hijo. Y cuando entre a mi reino, ella se sentará y se dejará enseñar, se dejará formar. ¿Se recuerda? La semana pasada mencionamos a Esther. Es un ejemplo vívido, ¿verdad? Donde podemos ver a través de Esther a la futura esposa de Jesús. Ahí dejándose formar, dejándose enseñar, dejándose educar. Porque importante que nosotros tenemos que saber que la futura esposa de Cristo se deja poner el yugo de Jesús. Mire, porque no se va a casar con yugo desigual. Entonces quiere decir que este hombre, esta mujer que va conformando la esposa del Cordero, uno de los principios cuando entra al reino es: aquí vengo para aprender, no vengo para enseñar, ni para poner mis reglamentos, ni para decir lo que se debe o no se debe de hacer. Vengo para ponerme sumiso bajo la poderosa mano de Dios y que me enseñen cómo son las cosas aquí en el reino de Dios. Veamos qué dice la Biblia sobre el yugo desigual. Mire, este es un tema muy fuerte, ¿verdad? Que debe de seguir siendo predicado y enseñado porque la iglesia hoy mismo ha caído
en ese abismo de desobediencia, donde cada quien haciendo como quiere, y después venimos tan heridos y lastimados. Pero bien, vamos a 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Porque es importante poder ser muy valientes y darnos cuenta si hemos estado torciendo el brazo de Dios, hemos estado queriendo presionar, poniéndole señales, que un sueño, que una visión, y la palabra es la palabra. Y no hay manera de torcerla. Nosotros somos los que quedaremos torcidos y quedaremos como heridos y lastimados. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 y 15 dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Y pregunta Pablo: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Oiga esto. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y la tercera pregunta que hace Pablo aquí dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Y la quinta es: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Si nosotros lo resumimos y en pocas palabras podríamos decir: ¿qué tiene en común un hijo del diablo con un hijo de Dios? ¿Cómo podemos unir esos dos reinos, el reino de las tinieblas con el reino de la luz? Es imposible humanamente hablando. Y este mensaje, lógicamente, es para aquellos que aún están a tiempo de detenerse y preguntarse: ¿te mandaría Dios a casarte con un hijo de Satanás? Definitivamente que no. El punto es que muchas veces hemos querido torcer el brazo de Dios y creemos que porque una persona está dentro de la congregación ya es cristiana. Le hemos llamado cristiano a uno que sencillamente va el día domingo o quizás al culto de jóvenes y a eso le hemos llamado cristiano. Pero es importante, jovencita, mujer que quizás te ha divorciado, te ha separado y estás pensando en una segunda relación, es importante que te detengas y empieces a tener la valentía, la osadía para poder observar si esa persona en la que estás considerando tiene los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Jesús dijo: el buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. Entonces, no te ciegues. Ya creo yo que suficientes experiencias tenemos con aquellos que han venido para darse en los dientes, tanto mujeres como hombres. Hace muchos años leí en un libro de Brian Bresley. Es un hombre norteamericano, ¿verdad? Un hombre de Dios, un hombre escritor. Él ya partió con el Señor, pero él escribió muchísimos libros. Se llama Monte Sión, el ministerio en los Estados Unidos. Y él se casó, pues, criado en el evangelio, hijo de pastores, y se casó con una mujer cristiana, aparentemente, una mujer que era parte del coro, una mujer que aparentaba amar a Dios. Bueno, no sabemos a veces también por qué Dios permite, vamos a decirlo así, estas situaciones. Pero en el caso de él, él cuenta su testimonio, que se casó, y cuando estaban en la luna de miel, sorpresa, la mujer resultó ser una abusadora, una mujer que lo golpeaba constantemente. Él no se atrevía a levantar su mano porque él era un verdadero hijo de Dios, era un verdadero cristiano. Entonces él buscó a sus pastores y bendito sea Dios, sus pastores intervinieron y eso se detuvo y no dio a lugar más ese matrimonio, ¿verdad? Pero también conozco el caso de una mujer de aquí de mi país, hija de pastores, de un hombre, de verdad que me quito el sombrero delante de este siervo de Dios, este pastor. Entonces puedo imaginarme cómo él educó a sus hijos. Sin embargo, su hija se casa con un hombre de igual manera, ministro en el ministerio de jóvenes. Están ahí caminando, conociéndose, y sorpresa, llegan a la luna de miel y resulta que él es un homosexual. Entonces puede suceder que de pronto es tanto quizás la oscuridad, o puede suceder también que a veces Dios permite esas tragedias en la vida para llamar nuestra atención y decirnos: abre tus ojos, pregunta aún a costa de estar enamorado, de estar perdidamente enamorada, pregunta si en verdad esa es
mi voluntad. Porque a veces creo yo que por temor nos vamos al altar del Señor y presentamos ahí a nuestra pareja y decirle, Señor, si este es el hombre, si esta es la mujer, que prospere, si no es, sécalo, destrúyelo, aniquílalo, no a la persona, sino la relación. Si tuviésemos la suficiente valentía, yo sí creo que Dios obraría tajantemente antes de que lleguemos a lamentarnos de nuestras terribles consecuencias, porque lo vimos aquí en Deuteronomio capítulo 7 versículo 3, le dice porque en el versículo 4, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. Es decir, que cuando nosotros estamos queriendo hacer nuestra voluntad, aún conociendo la palabra, aún conociendo los principios de la palabra de Dios, bueno, el furor del Señor va a alcanzarnos, ¿verdad? Y lo vamos a ver aquí mismo en 2 de Corintios. Vamos a ver que el Señor dice que su ira cae sobre el corazón desobediente, sobre la mujer desobediente, sobre el hombre rebelde, que al final él dice, pues con este macho en mi mula y yo aquí en este caballo me voy, ¿verdad? Entonces, ¿qué afinidad? Ninguna. Mire, déjeme darle la definición de dos palabras según lo que acabamos de leer aquí. No se unan con yugo desigual. La palabra yugo, oiga el significado en los originales de la Biblia, tiene que ver con yunta, ¿verdad? Dice como impuesto sobre el pescuezo de la yunta de bueyes. El yugo, ya vamos a verlo, solo para que usted tenga aquí una pequeña imagen, no sé si logran verlo, pero yo he puesto una imagen ahí con las manos de Jesús. El yugo, ¿verdad? Es esa herramienta de madera que se pone sobre los animales para que jalen una carreta, para que jalen un arado. Entonces eso es el yugo, ¿verdad? También tiene que ver con unir, tiene que ver con uncir, tiene que ver con servidumbre. ¿Por qué? Porque cuando te ponen un yugo, tienes que automáticamente bajar tu cerviz, ¿verdad? También tiene que ver, oiga esto, mire, interesante, travesaño de la balanza. El travesaño de la balanza, como conectando los dos platos. ¿Ha visto usted una balanza? Ahora yo estaba pensando, ay, hubiera traído una balanza, pero es el palo que va aquí recto y abajo los dos platos donde se pesaba antiguamente el arroz. Todavía en nuestros mercados encontramos esas balanzas, donde se pesan los frijoles, donde se pesan todo, cualquier grano, ¿verdad? Entonces también tiene que ver con eso la palabra yugo, porque imagínese usted en una balanza, ¿verdad? Un hombre que pesado de pecado, pesado de maldad, contra una mujer que está en búsqueda de la santidad. Siempre va a estar esa balanza completamente desnivelada. Y la otra palabra que quiero darle la definición es Belial, porque dice aquí en 2 de Corintios 6:15, y qué concordia Cristo con Belial, ¿verdad? Belial, uno de los nombres de Satanás. Mire, entonces es como que si estuviera diciendo literalmente, ¿y qué concordia tiene Cristo con Satanás? Es que mire, nos cuesta tanto aceptar, amados hermanos, que aquel hombre, aquella mujer que no se ha sometido bajo la soberanía de Cristo Jesús, no puede ser llamado hijo de Dios. Un hombre que solo porque hizo una oración, pero vive su vida de maneras pecaminosas y vive sin riendas sueltas, sin dar cuentas, sin someterse, entonces no podemos llamarlo hijo de Dios. De igual manera, una mujer que solo porque va los domingos a la iglesia, pero durante toda la semana vive una vida de depravación, de mentiras, de robos, de extorsiones, qué sé yo, de cuántas cosas. Bueno, como vivíamos en Egipto. Un día de esto yo posteaba en el Facebook que 24 años, el 22 de mayo de 1995 fue el día que vine a Cristo Jesús. Y entonces por eso puedo hablar con propiedad, porque sé que ese día esa presencia divina del Espíritu Santo fue como un rayo sobre mi mente, sobre mi corazón. De verdad, yo era una mujer alcohólica, era una mujer adúltera, una mujer que
que estaba en fornicación, pero ese día fue como un rayo sobre mi vida. Nunca más volví a echarme con otro hombre, nunca más borracheras, nunca más adicción de cigarrillo, nunca más pornografía. Entonces a eso es a lo que se le llama el tener un encuentro personal con el Dios vivo. Lo demás, amados, si nosotros hemos estado en un ámbito de lodo cenagoso, de putrefacción, y seguimos en ese lodo cenagoso como el perro que vuelve al vómito, como la puerca que es lavada pero vuelve otra vez a revolcarse, no podemos llamarle que estamos en esa coinonía con Cristo Jesús. Entonces, bueno, es diferente de fingir que somos cristianos, pero vivimos como los hijos de Belial. Belial significa Satanás. Es transliteración de una palabra hebrea que significa, oiga esto, indigno, sin ley. Belial significa indigno. Es como uno que vive sin ley, sin principios, sin los principios de la palabra de Dios. Y aquí yo quiero también procurar ver si ustedes ven este cuadro. Yugo desigual. Hace tiempos también salió esto ahí en una de las cosas que postean, y está literalmente dos burros, ¿verdad? Dos burros. ¿Verdad? Aquí usted va a ver que está la hija de Dios o el hijo de Dios en Cristo Jesús. Y aquí va a ver que está el que está con Belial, el que ama el mundo, ¿verdad? Eso es yugo desigual. Estas dos personas se unen. Supuestamente se unen, ¿verdad? Tanto el hijo de Dios con el hijo del diablo. Pero posteriormente podemos ver que empiezan a pelear y cada uno jalando. Ella quiere jalar para la iglesia y él quiere jalar para la basura del mundo. Pero un día se cansan de esa pelea y entonces si están ahí destruyéndose, porque la mujer, después de que ha cometido, el hombre, después que ha cometido el error de juntarse con la persona indebida, empieza a cansarse, a frustrarse, deja de ir a la iglesia, deja de buscar a Dios, deja de leer la palabra y entonces cae en una frustración absoluta. ¿Y qué sucede después? Bueno, tu pareja te destruye y tú culpas a Dios. Tu pareja te destruye con palabras, con golpes, con amenazas y con todo tipo de injurias, y tú culpas a Dios. Y por último, tú deshonras a Dios con tu conducta y por último el hijo de Belial vuelve otra vez a sus mismas inmundicias. Porque yo te tengo una mala noticia, que no hay poder humano que pueda cambiar a un hijo de Belial. Solo Cristo tiene el poder para transformar el corazón del hombre. Entonces, si tú te estás pensando casar con un hijo de Belial que va a la iglesia, aparentemente va a los grupos de jóvenes, pero tienes que ver los frutos. Tienes que ver si realmente es un hombre o una mujer que te respeta, que no te está instando a la inmundicia sexual, que no te está instando a la fornicación, que no te está llevando desviando. Yo no puedo imaginarme que Jesús ha mandado al Espíritu Santo a buscar a esa esposa y dejarla ahí a la deriva. No, en ninguna manera. Él los ha traído al reino. Y la primera evidencia de que somos esa futura esposa de Cristo es que nos ponemos sumisas, como la reina Esther. No entró ella con sus mismos paradigmas, no entró con sus propios argumentos. Ella entró y se puso sumisa. Y allí estaba Hegai, el jefe de los eunucos, y allí estaban las 7 doncellas también, que estaban haciendo todo el cuidado para el día que ella tenía que prepararse. Bien, entonces allá en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Probablemente estés a tiempo todavía y te puedas detener, por si aún hay esperanza. ¿Qué acuerdo hay? No te dejes ir por un deseo sexual, no te dejes ir por una pasión, no. Yo quiero decirte
Los que ya nos casamos en el mundo no tenemos opción, pues, porque la palabra nos dice que por nuestra conducta, las esposas, por nuestra conducta, nuestros esposos serán atraídos al reino de Dios. Y bueno, hemos tenido que pagar un precio, ¿verdad? Y tener que atravesar un sufrimiento, algunos más grandes que los que otros, pero no hay una demanda de parte de Dios, porque nos conocimos en el mundo y así hemos venido al reino de Dios. Bien, y en 2 Corintios 6:16 viene la pregunta y dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y dice el 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué es esto de apartarse de ellos? ¿Quiénes son ellos? Bueno, cuando usted va a Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 7, no lo vamos a leer todo, pero cuando usted va a esos versículos, ahí se encuentra quiénes son ellos de los que el Señor le dice y nos dice en esta tarde que debemos de apartarnos. Porque aquí no estamos hablando solamente de la relación de esposo-esposa, estamos hablando también de que la esposa de Cristo, aquel hombre, aquella mujer que ha dado el paso con el Señor Jesucristo y ha entrado en un compromiso, tiene que apartarse también de todos aquellos que no aman a Dios. Y no estoy diciendo, mire, en esto se ha llegado a una controversia porque a veces dicen, pero es que no podemos aislarnos del mundo. No digo que debemos de aislarnos del mundo. Pero si yo no tengo ninguna comunión ya con las tinieblas, no puedo sentarme con los que aún viven en las tinieblas para tener comunión. Yo puedo sentarme con ellos para testificarles de las grandes cosas, de las cosas hermosas y maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. Puedo sentarme con ellos para hablarles de la palabra de Cristo, pero si ellos no están interesados en oír hablar sobre ese idioma, en oírnos hablar sobre lo que dice la palabra de Dios, ¿qué comunión podemos tener con ellos? Entonces el Señor dice, salgan de ahí, apártense. A veces nos lo queremos llevar como de superhéroes y como que más valientes que otros y decimos, no, yo no voy a estar menospreciando. No se trata de menospreciar a nadie, se trata de obedecer lo que dice la Biblia. El avisado del mal y se aparta, el simple pasa y recibe el daño. ¿Quiénes son ellos? Efesios capítulo 5 del 1 al 7 te dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, y dice el 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen, por estas cosas viene la ira de Dios. Esta es una referencia cruzada de lo que estábamos leyendo allá en Deuteronomio, ¿verdad? Que el Señor les dice, yo voy a venir contra ustedes si se casan con esas naciones paganas, si se unen con esas naciones paganas. Y aquí nos está diciendo a la iglesia, mi ira va a venir si ustedes siguen metidos en esa inmundicia, porque no he mandado al Espíritu Santo a sacarlos del mundo, a sacarlos de Egipto, para que sigan viviendo como egipcios. Los he mandado a mi amigo, el Espíritu de Dios, para que les recuerde y para que les enseñe el camino que deben andar. Y eso, la única manera es poniéndonos, dejándonos poner el yugo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahí viene esa analogía divina, el yugo del Señor Jesucristo. Mire lo que dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo quiero leer el versículo 29. Lleven mi yugo y aprendan de mí. O sea, amo esto del Señor Jesucristo. Es un mandamiento. Por supuesto, todo aquel que quiera considerarse la esposa del Cordero, sea hombre, sea mujer,
tiene que ponerse el yugo de Jesús. Es un mandamiento. ¿Por qué? Porque es la única manera a través de la cual nosotros vamos a aprender de Él y vamos a poder aprender a ser mansos y humildes como el esposo es. Les recuerdo el significado de la palabra yugo, ¿verdad? La balanza que tiene que estar pareja. Hace algunos años yo encontré esto de este asunto del yugo, ¿verdad? Que se usa para uncir a los bueyes y que ellos puedan jalar una carreta de carga o poder jalar también el arado cuando el agricultor está preparando la tierra. Pero llama poderosamente mi atención que para preparar a un buey joven, generalmente ellos escogen a un buey viejo, un buey experimentado, ¿verdad? Entonces ponen al buey viejo, al buey joven y ponen ahí el yugo. ¿Con qué propósito el buey viejo con el buey joven? Bueno, van a suceder dos cosas. Mire, el buey viejo va a hacer la mayor fuerza y eso es lo que representa que la esposa debe de ponerse el yugo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para hacer y aprender esa mansedumbre y esa humildad. Pero él, que es el más fuerte, el más experimentado, es el que llevará la mayor parte de la carga y eso nos va a hacer a nosotros la carga más liviana. Pero también el otro propósito de poner a ese buey experimentado con el más joven es no solamente que lleva la mayor carga, sino que es el que conoce el camino y el otro sencillamente tiene que dejarse llevar por donde el buey experimentado está llevándole. Entonces cuando Jesús dice, ¿verdad? Lleven mi yugo sobre ustedes. Es una orden, es una sugerencia, es un mandamiento. Es un mandamiento. La esposa de Cristo debe de dejarse poner el yugo de su futuro esposo, porque a través de ese yugo ella va a aprender a conocer su aroma, a conocer su olor, va a aprender a conocerlo de cerca, va a aprender a tener una intimidad plena y no solo eso, va a aprender a confiar en que Él es más que suficiente para llevar sus cargas. Ahí también ella va a aprender a conocer el camino que debe de andar. ¿Por qué? Porque su amado, el experimentado, este varón de dolores, además de llevar la carga también, le irá diciendo, solo sígueme, solo déjate llevar. No trates de hacerte ni a izquierda ni a derecha, no te detengas, ve a mi paso. Y eso es lo que el Padre de los cielos, que está representado a través de Abraham, es mandar a traer a la esposa, traerla al reino para docilitarla, para enseñarle la sujeción, para enseñarle la obediencia, porque yo no puedo imaginarme el Señor Jesucristo casándose con una cabra montés, casándose con una yegua indómita. Es imposible. Es necesario dejarnos enseñar y dejarnos llevar por el yugo de nuestro Señor Jesucristo. Así es este asunto de la esposa de Cristo. Ella tiene que aprender el camino por donde debe de andar. Jesús no va a casarse con yugo desigual. La esposa ha sido mandada a traer a Egipto y tiene que dejarse educar. Vamos terminando y vamos a ver así rápidamente en Efesios capítulo 5, versículo 25. Un mensaje que constantemente se está predicando para los matrimonios, se está predicando para el hombre y para la mujer en el santo matrimonio. Y sí, bendito sea Dios, que ese es el punto principal. Pero también ahí encontramos la analogía cuando dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para resumir, ¿qué significa que esa mujer, ese hombre que ha sido traído del mundo y ahora se está dejando enseñar y se está dejando poner el yugo de Jesús? Aquí encontramos un mensaje sublime. Mire, Él se entregó a sí mismo por ella para, cuando tú te dejas poner el yugo de Jesús,
te estás dejando santificar. Vas a ser santificado. Vas a ser enseñado en un camino de purificación. Vas a aprender a conocer ese idioma de cerca entre lo santo y lo profano. Vas a aprender a discernir y vas a llamar el pecado por su nombre y las cosas santas de Dios. Ahora ya no las vas a ver como una exageración, porque Él dice para santificarla, pero también dice en el versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento de la palabra. Cuando tú te dejas poner ese yugo de Jesús, además de ir siendo santificado, vas a ir siendo purificado, porque ponerse el yugo de Jesús, ahora vas a permanecer permanentemente en la palabra de Dios, y esa palabra nos va a ir lavando de toda inmundicia y de toda putrefacción que podamos traer de donde fuimos encontrados, ¿verdad? Y dice el versículo 27, a fin de que la va a santificar, a fin de que la va a purificar, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia purificada, santificada, para presentársela al Señor Jesucristo a sí mismo como una iglesia gloriosa. Es menester ponernos ese yugo del Señor Jesucristo. Si has sido traído de Egipto, si has sido traído de los confines de la tierra, yo no sé si de Grecia, de Honduras, de Estados Unidos, ¿dónde, en qué lugar de pecado el Señor te encontró, de necedad, de obstinación, pero ahora has entrado al reino? Y ahora debes de entrar con sumisión y decirle, Señor, por voluntad propia, yo decido llevar tu yugo, el yugo que me hará manso, el yugo que me hará humilde y que me enseñará el camino que debo de andar, el yugo que me ayudará a llevar la pesada carga que yo mismo me impongo. Y no solo eso, un Cristo victorioso viene por una iglesia victoriosa. Un Cristo victorioso, un Cristo glorioso viene por una iglesia gloriosa, como dice aquí en Efesios capítulo 5, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Resumo, para terminar, así como Cristo, ponerse el yugo de Jesús, oiga esto, así como Cristo venció la tentación con la palabra de Dios, la esposa de Cristo que se ha puesto el yugo de Jesús, también va a vencer la tentación a través de la palabra de Dios. Así como el Señor Jesucristo se sometió al señorío de su Padre, la esposa del Cordero que se ha puesto el yugo del Señor Jesucristo también se va a someter al señorío del Señor Jesucristo, y no solo del Señor Jesucristo, sino de toda autoridad que ha sido puesta por Dios. Así como su esposo, el Señor Jesucristo, ha perdonado toda injuria, difamación, toda mentira, trampa que haya venido sobre tu vida, también la que se ha puesto el yugo del Señor Jesucristo también está dispuesta a perdonar injurias y maledicencias. Así como el Señor Jesucristo hablaba lo que su Padre le mandaba hablar y hacía lo que su Padre le mandaba hacer, el que se ha puesto bajo el yugo del Señor Jesucristo va a ir aprendiendo ese idioma. Y ahora ya no son sus propias palabras, sino que va a hablar lo que su Señor, lo que su esposo habla, porque eso es el matrimonio. Qué tremendo en esos matrimonios donde el hombre habla un idioma o de una manera y la mujer habla de otra. Eso es un desastre, eso es un fracaso. La mujer que no se somete a su marido para ir hablando, para ir en la misma visión y en la misma visión, como ya también lo hemos hablado, la misma visión y la misma misión, eso es un fracaso, eso no sirve. Pues así también es la relación de Cristo Jesús, el futuro esposo, con su futura esposa. Hablar una misma cosa, así como Él es uno con su Padre, Él también espera que nosotros seamos uno con Él. El novio es la luz del mundo. La esposa gloriosa, ¿verdad? Esa iglesia gloriosa es la luz del mundo, la sal de la tierra. Así como Él es el ayudador, ella es la ayuda idónea para la iglesia del Cordero.
Así como Él pasó por alto la traición, el menosprecio, que no creyeron en Él, le negaron, le vendieron, ¿qué hizo Él con sus enemigos? Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Llevar el yugo de Jesús nos hará mansos, nos hará humildes y encontraremos descanso. Él viene por una esposa, por una iglesia mansa, humilde, y que está descansando, que ha entrado en ese reposo, que no está afanada, angustiada, atormentada. Para eso fuimos traídos de un mundo de tormento, fuimos traídos de un mundo de oscuridad, de un mundo de ansiedad, de competencias, de envidias, pero ahora hemos entrado al reposo del esposo, el esposo que nos da la seguridad, ese esposo que nos afirma, ese esposo que pone su carácter sobre nosotros y que nos dice: no temas, solo déjate guiar, solo déjate enseñar, yo soy el que te ayudo. Yo te insto en esta tarde, en el nombre de Jesús, a que puedas ver con tus ojos espirituales el yugo de Jesús. Pero no solo el yugo de Jesús, sino que puedas ver cómo el Espíritu Santo llegó hasta ese lugar donde tú estabas hace 5 años, hace 2 años, hace 10 años, hace 20 años. ¿Dónde estabas? Y llegó el amigo incondicional de Jesús a traerte, a sacarte, y te ha traído al reino para formarte, para hacer de ti una mujer gloriosa, un hombre glorioso, hermoso, un hombre completamente diferente a lo que eras, un hombre, una mujer con la semejanza de Jesús. Porque alguien dijo por ahí: entre más ha convivido un hombre con una mujer, terminan pareciéndose tanto, aún físicamente. Entonces todo depende de cuánto estamos conviviendo con Jesús. Así nos vamos a parecer a Él. No pierdas la esperanza, yo te animo. Pero tienes que entenderlo primero y dejar que baje tu corazón y puedas verte caminando con Él bajo ese yugo. Y bendito yugo que nos recuerda que somos frágiles, que somos tan ligeros y que necesitamos ser enseñados, instruidos. Y que mejor que el esposo eterno que nos conduzca a esos pastos verdes, que nos conduzca a esas aguas tranquilas. Yo te bendigo en esta tarde, pero te desafío por el poder de Jesucristo a que no te quedes en las orillas del reino, a que dejes de resistir ese yugo, porque ese yugo tiene ese propósito: enseñarnos a ser como Jesús. Dios te bendiga. Y espero en el Señor que el próximo martes a las 4 de la tarde, hora del Salvador, 3 de la tarde, hora de California. Que Dios te bendiga. Un abrazo y bendecimos también a nuestra hermana Lolita por este medio. Hasta pronto. Un abrazo de todo corazón. Hoy es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Al cielo ha llegado tu clamor.